Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 376, Rostros conocidos. Timbre. La moneda de oro salió disparada hacia lo alto del cielo. Klein levantó ambas manos y la atrapó en el aire, luego levantó lentamente una palma para mostrársela a Edward. Cruz. Edward soltó una risita. Parece que viajaremos juntos un poco más de tiempo. En ese preciso instante, un grupo de mujeres elegantemente vestidas, claramente damas de la alta sociedad, apareció en cubierta, entre risas y animadas charlas. Algunas se apresuraron a acercarse a la barandilla para contemplar el mar abierto, otras buscaron asientos para descansar, y unas pocas, al divisar a la adorablemente curiosa Lilith, se agolparon a su alrededor de inmediato. Aldrich y sus guardaespaldas se desplegaron, vigilando atentamente a cada transeúnte. Cuando Aldrich divisó a Klein, lo saludó con un leve movimiento de cabeza. Klein frunció ligeramente el ceño. Eso es extraño. ¿Qué es?, preguntó Edward. Bueno, por lo que entiendo, la gente suele contratar guardaespaldas para protegerse de los piratas al navegar, pero estos guardaespaldas parecen desconfiar de todos a bordo. Dirigió una mirada a dos hombres que estaban sentados cerca, tomando algo. Esos dos también son guardaespaldas, pero se les ve mucho más relajados. Quizás sea porque todas sus jefas son mujeres, reflexionó Edward. Ya sabes, hay mucha gente a bordo, y las mujeres tienden a ser más cautelosas. Sí, eso no es imposible. Justo cuando decía esto, Klein frunció el ceño. Comillas alguien nos está observando. Comillas OMS. Esas dos damas de la nobleza sentadas allí, creo que han estado mirando hacia aquí desde que subieron a cubierta. Edward sonrió. Tal vez sea esa cara ridículamente guapa que has creado, eso es lo que les ha hecho palpitar el corazón. No sé si revolotean, murmuró Klein, pero creo que en realidad te están mirando. Edward giró la cabeza y cruzó la mirada con las dos mujeres. Aunque iban vestidas como damas de la nobleza, no podían tener más de 25 años. Su elegante atuendo y su refinado porte les conferían un aire aristocrático. Las dos jóvenes sostuvieron su mirada por un instante, luego se inclinaron la una hacia la otra y susurraron, estallando en carcajadas. Una de ellas incluso saludó a Edward con la mano. Klein le lanzó inmediatamente una mirada fulminante, sin vergüenza. ¿No te basta con tener una novia despampanante en casa, y ahora también andas por ahí coqueteando? Edward parecía profundamente agraviado, ni siquiera los conozco. Para su sorpresa, las dos mujeres comenzaron a acercarse. La que había saludado con la mano sonrió radiante. Comillas hola, ¿cuánto tiempo sin vernos? Edward parpadeó. Nos hemos visto antes. Ambos estallaron en carcajadas. ¿No te acuerdas? Fue en las aguas termales privadas de Lady Akasa. Cuando te trajo, nosotras dos ya estábamos allí relajándonos. ¿Comillas a? La otra chica bromeó, comillas que, no nos reconociste solo porque llevamos ropa esta vez. Klein, señorita Justicia, voy a presentar una queja. Edward lo comprendió de repente, los había conocido brevemente antes. Si no fuera por la memoria agudizada que le proporcionó convertirse en un Beyonder, tal vez jamás lo habría recordado. Oh, así que eran ustedes dos. Temiendo que Klein dejara volar su imaginación, Edward le explicó rápidamente la situación. Pero eso solo planteó una nueva pregunta: ¿qué hacía un hombre como tú en unas aguas termales exclusivas para mujeres? ¿Están ustedes dos de vacaciones?, preguntó Edward, cambiando de tema. Se rieron entre dientes. Comillas sí, en Backlund hace cada día más frío, así que nos vamos de vacaciones a Desibey. No se trata solo de unas vacaciones, añadió uno de ellos con una sonrisa pícara. Si nos gusta, puede que no volvamos a Backlund jamás. Edward dirigió una mirada hacia las demás mujeres dispersas por la cubierta. Comillas, ¿por qué viajáis todos juntos? Sin ningún acompañante masculino. Somos mujeres modernas, dijo una de ellas con orgullo. Son solo unas vacaciones, ¿para qué íbamos a necesitar que los hombres nos acompañaran? Buen punto. ¿Y a dónde te diriges?, preguntó ella. Edward se encogió de hombros. A ningún sitio en particular, simplemente deambulando. Comillas, ¿por qué no vienes con nosotros a Desibey? Ya veremos. De repente, Edward frunció el ceño confundido. Espera, ¿acaso el Ágata Blanca no se dirige a Bayam? ¿Por qué tomas este barco para ir a Desibey?
Oh, los billetes directos estaban todos agotados, explicó uno. Primero haremos escala en Damir Arbour y luego haremos transbordo a otro crucero que nos llevará el resto del camino. En ese preciso instante, Aldrich, que había estado de pie a poca distancia, se acercó. Señoras, es hora de volver para almorzar. Entendido. Oigan, ¿les gustaría unirse a nosotros? Preguntó uno de ellos a Edward. Estamos sentados con una mesa llena de mujeres hermosas. Edward estaba a punto de responder cuando notó que alguien se acercaba desde cerca de la barandilla del barco. Bernadette. Paseaba tranquilamente, vestida igual que el día que se conocieron, un vestido sencillo y discreto, un viejo sombrero de cuero. Parecía que simplemente estaba admirando el paisaje. ¿En serio? Si no hubiera sentido tu mirada hace un momento, tal vez me lo habría creído. ¿Tampoco confías en tu querido padre? Edward suspiró para sus adentros y luego sonrió cortésmente a las dos chicas. Acabamos de almorzar, así que tendremos que declinar. Ah, vale, pero tienes que venir a cenar con nosotros, ¿de acuerdo? Cuando se dieron la vuelta para marcharse, una de las chicas, la morena, miró hacia atrás por encima del hombro. Por cierto, yo soy Olivia y ella es Sofía. Edward se aclaró la garganta. Klein. Klein. Una vez que las mujeres se reunieron con el resto del grupo y regresaron a la cabaña, Aldrich dio un paso al frente nuevamente. Señor Klein, ¿conoce a esas señoras? Klein. Edward dijo, no diría que los conozco, solo nos hemos visto una vez antes. Aldrich parecía un poco decepcionado. Ya veo, disculpe las molestias. En el instante en que se marchó, Klein se abalanzó sobre Edward y lo agarró por el cuello, sacudiéndolo furiosamente. Comillas habla, mocoso. ¿Cuántas veces has usado mi nombre para hacer este tipo de cosas? Comillas no lo he hecho, lo hice ahora mismo, solo estaba bromeando contigo ya que estabas ahí mismo. Comillas mi reputación de toda la vida, arruinada. No, para empezar, nunca tuviste uno. En ese preciso instante, se escuchó la voz de Lilith. Edward, ¿qué están haciendo ustedes dos? Klein soltó a Edward, solo estaba bromeando. Se giró hacia Lilith y se quedó paralizado. ¿Comillas lo que le pasó? El rostro de Lilith estaba cubierto de marcas de lápiz labial, contraído en un gesto de tristeza. Resopló, claramente indignada. Comillas de repente, un grupo de mujeres se abalanzó sobre mí. No paraban de abrazarme y besarme, pero la señorita Lilith no podía pegarles, ¿sabes? Era tan molesto. Edward la acercó más y comenzó a limpiarle el lápiz labial de las mejillas. La próxima vez que ocurra algo así, llámame, iré a rescatarte. De acuerdo. Klein murmuró secamente, solo quieres una excusa para ser tú a quien abracen. Backlund, en la lujosa finca de la familia Hall. Esta vez Audrey no había ido a despedir a Edward. Al fin y al cabo, viajaba con el señor Worrell. Si ella se hubiera quedado en el muelle despidiéndose con sentimentalismo, habría resultado demasiado dramático. Además, a ojos del señor Worrell, Edward era un viajero, podía regresar a Backlund en un instante si quería. Audrey estaba sentada en el comedor, con una taza de café humeante en la mano. Dio un sorbo suave, dejando que el aroma se extendiera entre sus dientes. Era un raro día libre para Earl Hall. Almorzó mientras hojeaba el periódico, aunque últimamente los periódicos habían sido aburridos, principalmente chismes de la nobleza y trivialidades insignificantes. El gran incidente de la niebla tóxica había ocurrido hacía tan solo unos días, pero la noticia ya se estaba difundiendo por todos los canales, claramente resultado de una presión intencionada desde las altas esferas. ¿Y qué había ocurrido fuera de los límites de la ciudad de Backlund? Ni un solo informe, fue como si nunca hubiera sucedido. Earl Hall finalmente dejó el periódico. El barco en el que abordó Edward ya debería haber zarpado. Audrey miró el reloj. Sí, se fue hace un rato. Entonces ella preguntó, padre, el rey te ha estado visitando con frecuencia estos días. ¿Está sucediendo algo? Estabilidad, respondió con franqueza. Lo único que quiere ahora es estabilidad, estabilizar la corte, el ejército y las relaciones exteriores con Feisak y las demás potencias. Audrey asintió con la cabeza, comprendiendo. Comillas, ¿y tú cómo ves las cosas? El Loen es un gran barco, dijo Earl Hall lentamente, pero está plagado de fugas, más de una. Hizo una pausa pensativo. Y fue el propio rey quien permitió que se formaran esos agujeros en primer lugar. Al parecer, tenía un plan entonces. Ahora que el barco empieza a hundirse, está entrando en pánico. ¿Y lo que yo pienso? Eso ya no importa. Cuando Alfred regrese dentro de unos días, decidiremos si la familia Hall se queda en este barco o si salta. Luego miró a Audrey.
Comillas, ¿te ha dicho algo Edward? Él, Audrey, no pudo evitar sonreír levemente. No entiende nada de política. Su único consejo fue que me aferrara con fuerza al muslo de la Iglesia de la Noche Eterna, en otras palabras, que mantuviera una estrecha relación con ellos. Earl Hall asintió pensativo. Después del almuerzo, Audrey dio un paseo por el jardín con su madre. Cuando su madre se cansó, Audrey regresó a su habitación. Un momento después, entró su criada Annie, extendiéndole una invitación. Señorita, alguien le acaba de entregar esto. Comillas OMS. Vizconde Glaint. Audrey abrió el sobre. En el interior había una invitación formal, redactada con cortesía. Señorita Audrey Hall. Están cordialmente invitados a asistir a una tertulia que tendrá lugar pasado mañana en el número 13 de la calle Anmien, en el distrito de Hillston. Audrey dejó la tarjeta con una expresión divertida. Parece que a Glaint no le han afectado en absoluto los recientes incidentes. Susie salió de la esquina. Comillas, ¿te vas? Es un evento social normal, debería asistir, y tal vez pueda obtener información sobre la situación actual de Backlund de los nobles que están allí. La vida a bordo del barco era larga, aburrida y sumamente monótona. Klein lo descubrió por sí mismo al segundo día de navegación. Una vez que la emoción inicial y la novedad se desvanecieron, el viaje se convirtió en poco más que un interminable periodo de aburrimiento. El Ágata Blanca era un gran barco de pasajeros respaldado por el ejército. Estaba equipado con artillería potente y soldados entrenados. Los piratas con verdadera fuerza no se molestarían en buscar pelea, y los débiles no se atreverían a intentarlo. El sonido del agua salpicando resonaba contra el casco, a la vez fuerte y extrañamente silencioso. El mar parecía simultáneamente vasto y vacío. Klein recorría el barco, a veces paseando por los pasillos, a veces saliendo a cubierta para contemplar el horizonte. Otras veces, regresaba a su camarote para revisar sus planes. Fue la primera vez que sintió de verdad cómo el tiempo transcurría lentamente. Finalmente, simplemente se tumbó en la cama y decidió echarse una siesta hasta la hora de la cena. Cuando despertó, eran casi las 6 de la tarde. Sintiendo un vacío en el estómago, se levantó y salió al pasillo, dirigiéndose a la habitación de Edward. Tras lanzar una moneda al aire para comprobarlo, confirmó que Edward no estaba dentro. TCH, no me digas que ese tipo de verdad fue a cenar con esas damas nobles. Capítulo 377, al señor Herman Sparrow. Klein se dirigió primero al comedor del barco. Las mujeres que habían visto antes estaban allí reunidas, disfrutando de su comida juntas, pero no había rastro de Edward ni de Lilith. Así que tomó un desvío hasta la cubierta. Desde la distancia, ya podía oír risas sonoras y bulliciosas. Al subir a cubierta, vio a Edward de pie junto a la barandilla con otros 6 o 7 hombres. Cada uno sostenía una botella de cerveza, charlando y bebiendo con gran entusiasmo. Lilith, con un vaso de zumo de frutas en la mano, se quedó apartada observándolos con los ojos muy abiertos y curiosos. Era evidente que estaba interesada en la cerveza. Aunque ya lo había probado y le había parecido desagradable, su curiosidad infantil se negaba a desaparecer. Ya estás despierto, saludó Edward, haciendo un gesto con la mano mientras le pasaba una botella de cerveza. ¿Te apetece algo para quitarte el sueño? Klein aceptó la botella, pero suspiró. Nosotros, la gente de Tingen, no solemos beber nada más despertarnos. Dicho esto, aún así dio un pequeño sorbo para humedecer su garganta seca. Se sentó junto a Edward, con la mirada fija en la carne que chisporroteaba en la parrilla cercana. Tragando saliva, preguntó, ¿comillas que estás asando? Huele de maravilla. El chef regordete soltó una carcajada y cortó un trozo. Comillas, ¿quieres probarlo? Gracias. Klein sujetó con cuidado la carne humeante entre sus dedos, sopló sobre ella para enfriarla ligeramente y luego se la metió en la boca. En el instante en que dio el primer mordisco, una riqueza indescriptible inundó sus sentidos. Juró que aquella era la carne asada más deliciosa que había probado en sus 2 vidas. En ese preciso instante, Lilith dijo dulcemente, esto es carne de sirena. Comae, Klein se quedó paralizado a mitad de la masticación. Comillas sirena. Un momento, aparte de mantener mi imagen pública, ¿por qué otra razón acepté ir al mar esta vez? Ah, claro, para encontrar sirenas. Y ahora, acabo de comerme una. Un momento, ¿acaso las sirenas no están técnicamente más cerca de los humanos que de las bestias? Lo que significa, acabo de... Sintió un malestar en el estómago. Edward lo notó y soltó una risita. Te está tomando el pelo, ¿es solo un tipo de pez mutado?
famoso por su delicioso sabor. No te preocupes. Este monstruo marino en particular había recibido elogios entusiastas en la novela original. Edward llevaba mucho tiempo queriendo probarlo, pero no había tenido la suerte de encontrarse con uno durante su viaje anterior, un arrepentimiento que aún sentía. Esta vez, tal vez fue la suerte de Klein, o tal vez al capitán de la Gata Blanca simplemente le gustaban esos manjares. En cualquier caso, justo al caer la noche, Edward se topó con la tripulación cazando un monstruo marino. Como era de esperar, se unió a ellos y pronto se encontró disfrutando de su carne. Tuvo que admitir que estaba realmente delicioso. Le recordaron a aquellas setas mortales de su vida anterior, tóxicas, pero exquisitas. Edward le pidió rápidamente otra rebanada al chef gordo y se la comió delante de Klein con evidente satisfacción. Solo entonces Klein se relajó y continuó comiendo. En voz baja, preguntó, ¿por qué no te uniste a esas damas nobles para cenar? ¿No te invitaron? Comer con un grupo de mujeres es aburrido, salir con los chicos es mucho más divertido, beber, hacer una barbacoa y presumir, todo al mismo tiempo. Los hombres que los rodeaban estallaron en carcajadas. Jajaja. Oh, permítanme presentarlos, dijo Edward. Este es el señor Doren, el jefe de cocina a bordo del Vite Agate. Ese caballero de ahí es el capitán Eyan Kau, todos lo llaman simplemente Eyan. Un hombre de mediana edad, vestido con un abrigo rojo oscuro, pantalones blancos holgados y un sombrero de capitán tricornio estándar, le dedicó a Klein una cálida sonrisa y un asentimiento. Y ese es el primer oficial Benjamín. Edward presentó rápidamente a todos los presentes. Estábamos escuchando al capitán Ireland contar historias sobre los generales piratas y los tesoros perdidos del mar. Lilith alzó la mano con entusiasmo, la señorita Lilith quiere ser la reina pirata algún día. Jajajaja. Los niños adorables siempre conmovían a los marineros experimentados, recordándoles a sus propias familias. El capitán Ellant sonrió y dijo, puede que te resulte difícil convertirte en el rey de los piratas, pequeño, pero si actúas rápido, podrías llegar a ser uno de los almirantes piratas. Los ojos de Lilith se abrieron de par en par. El primer oficial Benjamin añadió, así es, no hace mucho, el almirante de Bloodsenor fue asesinado, dejando una vacante entre los 7 generales. Algunos piratas importantes han estado intentando apoderarse de su flota y su puesto, pero hasta ahora nadie lo ha conseguido. Edward se inclinó hacia adelante. Señor Benjamin, ¿sabe usted dónde se encuentra ahora la flota del señor? Ni idea. Benjamin dio un buen trago a su cerveza. Pero, tengo un viejo amigo que dice haber presenciado la caída del señor en persona. Quizás él lo sepa. Le preguntaré si tengo la oportunidad. Gracias. Edward le dedicó un cortés gesto con la cabeza. Aunque sabía que Benjamin probablemente estaba fanfarroneando, debía mostrar cierta cortesía. Al fin y al cabo, así era como los hombres estrechaban lazos. Muy bien, ya está listo, exclamó el chef regordete. Cada pieza queda crujiente por fuera y jugosa por dentro. Cortó con destreza la carne del monstruo marino a la parrilla y la repartió entre todos los presentes. Gracias al señor Doren, podemos disfrutar de este festín, dijo alguien. El chef se rió, hay que darle el mérito al capitán Elland, al primer oficial Benjamin y a Edward, ellos fueron quienes ayudaron a capturar a la sirena. Cogió un vaso de cerveza que estaba junto a la parrilla. Un brindis por estos caballeros. A los caballeros. Y a continuación, un brindis por nuestra querida señorita Lilith. Lilith alzó alegremente su vaso de zumo de frutas. Entonces el chef se volvió hacia Klein y levantó su copa de nuevo. Y para terminar, un brindis por el amigo del señor Edward. Disculpe, no alcancé a oír su nombre. Klein cogió su cerveza y respondió secamente, Herman Sparrow. A Herman Spar. Espera, ¿qué? El chef se estremeció sorprendido, mirando a Klein con incredulidad. Los demás a su alrededor también se giraron para mirarlo, con expresiones igualmente atónitas. Klein estaba desconcertado, pero mantuvo la calma. ¿Sucede algo?, preguntó con frialdad. No, nada en absoluto. El capitán Ellant fue el primero en recuperar la compostura. Fingiendo ignorancia, chocó las copas con Klein. Por el gran señor Herman Sparrow. Los demás no tardaron en imitar su ejemplo, alzando sus copas en honor a Klein antes de beberse la cerveza de un trago en un silencio casi sincronizado. Entonces todos comenzaron a comer la carne a la parrilla sin decir palabra. Klein percibió claramente que el ambiente había cambiado. De repente se había vuelto raro.
No tenía ni idea de lo que acababa de suceder y solo pudo lanzar una mirada confusa a Edward. Edward tosió secamente y se inclinó para susurrar: los oí hablar hace un rato, al parecer, el nombre Herman Sparrow es muy famoso en los mares. Tienes fama de ser un cazador de piratas loco. Klein se quedó paralizado. Esa era la identidad que diseñé para mí, un personaje fanático cazador de piratas. Pero, todavía ni siquiera he empezado a cazar piratas. Así que resulta que comparto nombre con algún pez gordo en alta mar. Klein recordó de repente cómo la señorita guardaespaldas lo había mirado con extrañeza al revisar sus documentos de identificación, como si tuviera algo que decir, pero al final se calló. Al día siguiente, le entregó la documentación sin decir nada. Maldición. Ahora todo tenía sentido. Se había creído muy listo por combinar dos nombres famosos de sus vidas anteriores. ¿Sería posible que el emperador ya hubiera trasplantado sus historias a este mundo hacía mucho tiempo? Aunque compartir nombre no es tan raro, tener el mismo nombre que una figura notoria puede ser problemático. ¿Qué pasa si estoy metido de lleno en mi papel y alguien aparece buscando problemas? ¿Debería ir a sacarme un nuevo documento de identidad? En ese instante, Klein sintió que alguien lo observaba disimuladamente. Levantó la cabeza y entrecerró los ojos. Comillas, ¿puedo ayudarlos? No, balbucearon los dos hombres mientras se ponían de pie de un salto. Ya hemos terminado de comer. Vamos a descansar. Tras esto, prácticamente todos huyeron despavoridos del lugar. Klein se quedó sin palabras. En ese instante, sintió de repente un sutil cambio en la digestión de la poción sin rostro, una cierta relajación, una señal de progreso. Se le ocurrió una idea: ¿podría el hecho de interpretar el papel de una persona famosa ayudar realmente a digerir la poción sin rostro? Eso debe ser. Cuanto más famosa es una persona, más gente la conoce y la analiza. Esto dificulta enormemente su representación, especialmente para quienes suelen estar en el ojo público. Klein tomó una decisión rápidamente. Primero intentaré averiguar más sobre este Herman Sparrow antes de decidir si mantengo esta identidad o la abandono. Frente a él, Edward se calentaba las manos en silencio junto al fuego, con la mente llena de pensamientos. En cuanto a la identidad de Herman Sparrow, ya tenía un plan. Su intención era basarla en la descripción que Klein había hecho del personaje de Dwayne Dantes en la línea temporal original, un alias compartido. Si Klein quería seguir usándolo, perfecto. Si no, siempre podría crearse una nueva identidad más adelante. Hacia las 9 de la noche, el grupo ya había comido y bebido hasta saciarse, y cada uno regresó a su cabaña para descansar. El capitán Elland vio cómo Klein desaparecía por el pasillo. Su sonrisa se desvaneció en un instante, reemplazada por una profunda seriedad. El primer oficial Benjamin se inclinó hacia él. Capitán Elland, ese tipo de hace un momento, era realmente el infame Herman Sparrow. Elland negó con la cabeza. No estoy seguro, pero no se parece del todo al retrato que vi en el anuncio de la recompensa. Benjamín dejó escapar un suspiro de alivio. Bien. ¿Comillas a que le tienes miedo? Elland resopló. Según los rumores que circulan en alta mar, este Herman Sparrow solo ataca a los piratas. Tenerlo a bordo podría, de hecho, hacernos más seguros. Benjamín parpadeó. Tienes razón. En cualquier caso, fingiremos que no sabemos nada. Seguiremos como siempre. Si es el verdadero Herman Sparrow, nos aseguraremos de llevarlo sano y salvo a Bayham. Si no lo es, entonces no importa. Pero, ¿de verdad no deberíamos informar de esto al almirante Amirius? Oficialmente, Elland era el capitán de la Gata Blanca, pero en realidad era un militar, y sabía perfectamente cuánto detestaba el almirante Amirius a Herman Sparrow. Comillas, entonces ¿por qué no vas a arrestarlo ahora mismo? No soy tan capaz. Exacto, yo tampoco. Basta, vete a dormir. Por la mañana, quiero que olvides todo lo de esta noche. Mientras tanto, Edward y Klein regresaron a sus camarotes y se asearon rápidamente, listos para dormir. Antes de acostarse, Edward rezó al señor loco y recuperó 2 cartas más de blasfemia. Las usó para refrescar todas sus habilidades de Beyonder. Después, dedicó otra hora a enseñarle chino a Bernadette. Una vez que ella se marchó, él finalmente se acostó y se quedó dormido al son de las olas. Ciudad de Plata, la familia Berg. Desde hacía varios días, Derrick había estado paseándose delante de Duck y los demás, intentando llamar su atención. No tenía ni idea de si lo había conseguido, pero ahora mismo, lo único que podía hacer era esperar. Tras un día completo de entrenamiento, regresó a casa exhausto.
Probó un bocado de la hierba negra, insípida y poco apetitosa, hizo una mueca y dudó un buen rato antes de finalmente meter la mano debajo de la cama. De allí sacó la maleta que el señor Tower le había prestado una vez a cambio de ofrecer sacrificios al señor Fall. Dentro estaba la comida que había sido traída durante un sacrificio anterior. De vez en cuando, Derrick comía pequeñas cantidades para neutralizar el sabor de la hierba negra, pero tenía cuidado de no volverse dependiente. Si se acostumbraba demasiado a la comida del mundo exterior, podría dejar de tolerar las raciones de la ciudad de plata. Aún no había devuelto la maleta, no porque quisiera conservar un objeto tan valioso, sino porque representaba la esperanza. Todavía no había renunciado a la idea de escapar de la tierra desolada mediante el sacrificio. Me pregunto si el señor Tower logró salir ileso. Derrick suspiró. Claro que estaba muy ansioso por el resultado, pero se había contenido y no le había preguntado nada al señor Fall ni al señor Tower. Incluso la última vez que habló con el ahorcado, se había abstenido de preguntar. Porque comprendía que las cosas debían hacerse paso a paso. Lo más urgente ahora era lidiar con los miembros corruptos del equipo de exploración, y cómo limpiar su nombre de toda sospecha después. El ahorcado intentó disuadirlo anoche, diciéndole que mantuviera un perfil bajo y no se preocupara por sus compañeros corruptos. Tarde o temprano, cometerían un error, y cuando eso sucediera, los ancianos de la ciudad se encargarían del asunto. Pero Derrick se había negado. Amaba la ciudad de plata, amaba todo de ella. Por eso no podía fingir que no pasaba nada, y si el verdadero creador usaba a esos miembros corruptos para influir en la ciudad de plata y provocar el desastre. Toc, toc, toc. En ese preciso instante, llamaron a la puerta. Derrick, tenemos pensado reunirnos más tarde para hablar de la próxima expedición. ¿Vienes? La voz era alegre y amigable. Era Duke. Y tenemos unas setas deliciosas para probar. Capítulo 378, El regalo de la reina mística. Están aquí. Finalmente no pudieron contenerse. En ese momento, Derrick se mostró sorprendentemente tranquilo. Rápidamente metió la maleta debajo de la cama y la ocultó, luego se giró para mirar por la ventana. En ese momento, la frecuencia de los relámpagos había descendido a su mínimo, apenas un rayo cada minuto o dos cruzaba el cielo, iluminando brevemente el aire. Durante la mayor parte del tiempo, el mundo entero, incluida la ciudad de plata, permanecía sumido en una profunda oscuridad. Toc, toc, toc. Duke llamó a la puerta 3 veces más, con un tono ahora ligeramente impaciente. Aunque no quieras las setas, tienes que venir a la reunión, ¿verdad? Tenemos algo importante que discutir. Derrick dejó escapar un suspiro silencioso. Incluso si se trataba de planificar una expedición, ¿acaso no era algo que debían decidir los capitanes de exploración o los ancianos? ¿Qué cualificación tenían los miembros del equipo, como ellos, para hablar de esos asuntos? Un momento, respondió, y luego se acercó y abrió la puerta. Comillas, ¿por qué no encendiste una vela? Duke echó un vistazo a la habitación completamente a oscuras, frunciendo el ceño con confusión. Estaba dormido hace un momento. Derrick volvió a entrar en la habitación. Al hacerlo, metió una mano en su bolsillo oculto y aflojó el muro de espiritualidad que rodeaba la caja de hierro que contenía el ojo negro, dejando una pequeña grieta. Sacó una vela y la encendió. No voy a ir, dijo con calma. Pueden hablar de ello sin mí. Duke seguía sonriendo. Comillas, ¿por qué no? ¿Nos estás evitando deliberadamente? Yo no. ¿Acaso no entrenamos juntos todos los días? Pero eso solo ocurre en público. Nunca te has dirigido a nosotros en privado. Derrick respondió, pero yo tampoco te había hablado nunca en privado antes. Duke se quedó sin palabras por un instante. Una leve neblina roja apareció en sus ojos. Entonces puedes empezar ahora. Únete a nosotros. Te daremos deliciosos champiñones, te daremos poder, te daremos la protección del Señor. Al final, tenía los brazos extendidos de par en par, y su sonrisa se volvía retorcida y maníaca. Paso, respondió Derrick sin dudarlo. La voz de Duke se volvió fría. Comillas, ¿por qué? Comillas, ¿qué? Comillas, ¿por qué? ¿Por qué no te unes a nosotros? Comillas, ¿por qué? ¿Por qué no te comes las setas? Comillas, ¿por qué? ¿Por qué nos rechazan? Comillas, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El corazón de Derrick latía con fuerza, la ansiedad aumentaba, pero apretó los dientes y respondió, porque no quiero. Mientras hablaba, disolvió por completo el muro espiritual que rodeaba la caja de hierro. Un susurro débil e indistinto y una aura de maldad y corrupción comenzaron a filtrarse sutilmente en el aire. En ese instante,
La sonrisa del rostro de Duke desapareció, su expresión se ensombreció y leves destellos carmesí brillaron en sus ojos azules. Comillas, ¿qué hiciste? Derek sujetó con fuerza el hacha del huracán, con la mirada tranquila y fija en Duke. Comillas, ¿qué hiciste? Duke repitió la pregunta. Su voz estaba perdiendo su cualidad humana. Comillas, ¿qué es eso que llevas puesto? Comillas, ¿qué es eso que llevas puesto? Comillas, ¿qué es eso que llevas puesto? De repente, aparecieron bultos por todo el ajustado uniforme negro de Duke, como un nido de serpientes venenosas que se deslizaban y retorcían bajo su ropa. Vos, vos, vos. Zarcillos carnosos y ensangrentados atravesaron la tela y se abalanzaron sobre Derrick. Preparado para ello, Derrick esquivó los golpes mientras blandía el hacha del huracán con toda su fuerza, cortando varios tentáculos. Rodó hacia un lado y, con la mano libre, hizo un gesto de oración frente a su boca y nariz. En silencio, una columna de luz sagrada envuelta en llamas descendió de la nada, impactando la masa de carne retorciéndose. Duke lanzó un grito de agonía, y los tentáculos color sangre se carbonizaron, se quebraron y cayeron al suelo. En ese mismo instante, la tenue llama de la vela se avivó violentamente, transformándose en una puerta mística e ilusoria. Esta era la escena que Derrick había ensayado innumerables veces en su mente durante los últimos días. Con un crujido apenas irreal, la puerta del viento aullador se abrió, en su interior, flotaban innumerables siluetas transparentes indescriptibles, junto con 7 haces de luz pura de distintos colores. Sobre esas luces se extendía una niebla gris blanquecina interminable, y el antiguo palacio que se alzaba imponente sobre la bruma. En ese instante, el observador oculto en la habitación no pudo permanecer quieto por más tiempo, se transformó en una sombra negra y se abalanzó sobre los dos. Pero Derrick sacó repentinamente la caja de hierro de su bolsillo interior y la arrojó contra la puerta fantasma formada por la luz de la vela. En el instante siguiente, la caja de hierro desapareció. Con un estruendo, la puerta cubierta de extrañas runas y marcas se cerró herméticamente y desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Derrick se desplomó inmediatamente al suelo, con el rostro contraído en una expresión frenética mientras se desmayaba. De su mano cayó al suelo un insecto extraño, uno con 12 anillos translúcidos que rodeaban su cuerpo. Tras haber lidiado con el monstruoso pato, el observador dirigió su mirada hacia Derrick. Sus ojos se abrieron brevemente de sorpresa al ver el extraño insecto en el suelo. Esto es. Por encima de la niebla gris, en el interior del imponente palacio antiguo. Mientras jugueteaba con el ojo negro, Klein vio de repente cómo la estrella carmesí que representaba al sol se llenaba de luz, la cual se condensó en una sombra humanoide. El poder del misterioso espacio se agitó levemente. A través de la puerta ilusoria, justo antes de que se cerrara, Klein vio el extraño insecto que Derrick había apartado y dejó escapar un suspiro de alivio. Hasta el momento, todo se había desarrollado tal como lo había planeado el ahorcado. La corrupción de Duke obligaría a la Ciudad de Plata a reevaluar a los demás miembros del equipo. El gusano del tiempo que Derrick dejó atrás serviría para que las figuras de alto rango de la Ciudad de Plata se percataran de la existencia de Amon, al tiempo que desplazaría hábilmente la fe de Derrick en el dios maligno hacia la imagen de Amon. En cuanto al propio Derrick, si lograba sobrevivir a la sospecha que siguió, dependería enteramente de él. Con ese pensamiento en mente, Klein tomó una figurita de papel y la arrojó hacia la estrella carmesí que representaba al sol. Cuando se ha hecho todo lo posible, cuando se han realizado todos los esfuerzos, entonces solo queda esperar la voluntad del destino, que el resultado sea bueno. La noche transcurrió sin incidentes. Al día siguiente, la vida a bordo del barco se había vuelto cada vez más aburrida. Es cierto que el Viteagate tenía sala de billar, bar e incluso casino, entre otras opciones de entretenimiento. Klein y Edward habían ido a explorar estos lugares, solo para descubrir que ninguno les interesaba especialmente. Bueno, eso no era del todo exacto. Klein estaba bastante interesado en ganar dinero en el casino. Desafortunadamente, después de unas cuantas rondas, terminó perdiendo varios soli. Claro, podría haber usado los poderes de Beyonder para hacer trampa, pero como todos a bordo eran pasajeros comunes que buscaban relajarse, usar habilidades sobrenaturales para ganar su dinero habría sido bastante despreciable. Así pues, tras hacer una ronda de saludos, Klein regresó a la cubierta donde el capitán Elland y el primer oficial Benjamin descansaban, y entabló una conversación informal. Mediante charlas triviales y preguntas capciosas, intentó recabar más información sobre Herman Sparrow, así como rumores y leyendas marítimas.
En cuanto a las noticias sobre Herman, naturalmente, Elland y los demás no iban a decir nada imprudente delante del mismísimo Herman. Pero cuando se trataba de leyendas marinas, aunque les resultaba extraño que el temible gorrión Herman preguntara por tales cosas, ver a Lilith con los ojos muy abiertos y rebosante de curiosidad los hablando, Elland rió entre dientes y dijo: hay muchísimas leyendas sobre el mar, las más comunes son las de tesoros, aunque la mayoría son pura fantasía. Se rió. Las 6 historias más famosas son las que más se repiten. La primera es la llave de la muerte. Dicen que en algún lugar de los rincones más recónditos del mar Berserker, un tesoro dejado por la muerte espera a alguien con una llave especial para abrirlo. Pero nadie sabe cómo es la llave ni dónde podría aparecer. El segundo puesto es para la fuente de la eternidad, supuestamente ubicada en las profundidades del mar de Sonia. Según los rumores, uno de los 4 reyes, el rey de la inmortalidad Agalito, bebió una vez de sus aguas. Lilith parpadeó. ¿Comillas sabe bien? Oh. Elland se quedó sin palabras por un instante. A la mayoría de la gente le importaría si beber de eso realmente los haría jóvenes para siempre. No como sabe. Definitivamente es un niño. Entonces él rió y respondió: eso tendrías que preguntárselo al mismísimo rey de la inmortalidad. Pero, ese rey pirata lleva aquí siglos. Lo vi fugazmente una vez, cuando servía en la marina, en el estrecho de la tormenta del mar Berserker. No mostraba el más mínimo signo de envejecimiento. Entonces sonrió. En realidad, la leyenda que siempre he anhelado descubrir es la del laurel hundido. Hace más de 100 años, ese barco transportaba millones de libras en oro, joyas y objetos de valor que el reino había adquirido de Balam Oriental, pero se desvió de su ruta y se hundió en algún lugar entre el mar de Berserk y el mar de Sonia. Todavía no ha sido encontrado. El corazón de Klein latía con fuerza. Millones de libras. ¡Qué fortuna tan increíble! Si encontrara ese tesoro, me tomaría una poción y tiraría otra, solo para presumir. Edward, al oír mencionar de nuevo el laurel hundido, arqueó una ceja. Según los rumores, el barco estaba cargado de tesoros, pero Christine había insistido en que llevaba las reliquias de la familia Abraham, y el sacerdote ruso no dejaba de importunarlo para que las encontrara. ¿Quién sabe qué clase de secretos se esconden ahí dentro? No tengas curiosidad, no te pongas a husmear. En la mayoría de los casos, es una trampa. Tras pensarlo un momento, Edward preguntó: señor Elland, ¿sabe usted en qué dirección podríamos dirigirnos para aumentar nuestras posibilidades de encontrarnos con piratas? Comíllase, ¿por qué querrías encontrarte con piratas? Bueno, siempre he oído hablar de los almirantes piratas y los 4 reyes. Solo tenía curiosidad. Inventó una excusa casual. Antes de que Elland pudiera responder, Benjamin le dio una palmada en el hombro a Edward y se echó a reír. Ustedes, los jóvenes, siempre se sienten atraídos por el mar, por la libertad. Escuchan algunas historias, se emocionan y zarpan. Luego empiezan a idolatrar a los generales piratas y a los 4 reyes. Son demasiado inexpertos. Al fin y al cabo, esos supuestos generales y reyes piratas no son más que piratas. Cuando se enfrenten a los buques de guerra y cañones de la armada, huirán despavoridos. Por ejemplo, nuestro Ágata Blanca. Aunque solo somos un barco de pasajeros, estamos equipados con los mejores cañones de Loen y tripulados por soldados de élite, dijo Benjamin con orgullo. Ni siquiera los almirantes y reyes piratas se atreverían a enfrentarse a nosotros. Así que, si de verdad te gusta el mar, ¿por qué no me sigues, Benjamín? Te mostraré de primera mano cómo entran en pánico esos supuestos piratas temibles cuando se enfrentan a nosotros. Edward sonrió cortésmente. Evidentemente, el espíritu competitivo de Benjamín se había despertado. De repente, se puso de pie y exclamó: si no me creen, que aparezcan ahora esos almirantes piratas y los 4 reyes. Les demostraré cómo. Sus palabras se entrecortaron a mitad de la frase. Se puso de pie de un salto, su expresión cambió rápidamente de arrogante a atónita, y luego a un pálido horror. Eso es. El capitán Elland soltó una carcajada. Jajaja, no me digas que tu maleficio ha invocado piratas. Tranquilo, aunque aparezcan piratas, el Ágata Blanca no tiene nada que temer. Pero el sudor perlaba la frente de Benjamín. Pero, esa bandera, es el amanecer, el barco de la reina mística. El rostro de Elland se ensombreció al instante mientras giraba la cabeza bruscamente hacia el horizonte. Allí, a varias millas náuticas de distancia, apareció silenciosamente un barco, cuyo casco negro estaba ligeramente teñido de tonos amarillos. Pintado en su enorme vela lucía un radiante símbolo que representaba el amanecer. Los demás tripulantes en cubierta también comenzaron a ponerse de pie,
Algunos estaban atónitos, otros confundidos, otros aterrorizados. Si bien el barco en sí no era especialmente grande en comparación con el Ágata Blanca, la presión que emanaba era incluso más intensa que la de cualquier buque de guerra de Loen. Después de todo, era el buque insignia de uno de los cuatro reyes, la nave personal de la reina mística. Los nervios de Klein se tensaron al instante. Instintivamente, su mano se dirigió hacia su arma, pero se detuvo. Un momento, esto no está bien. La reina mística no solo es técnicamente una de mis seguidoras ahora, sino que, dada su conexión con Edward, probablemente no haya nada de qué preocuparse. Edward, por su parte, parecía realmente desconcertado. ¿De verdad ese es el barco de Bernadette? Aunque regrese a su palacio, ¿no es esto un poco exagerado? ¿Por qué traer su buque insignia solo para eso? Benjamin finalmente salió de su estupor e intentó huir, pero Elland lo agarró del brazo. Comillas, ¿qué estás haciendo? Comillas, yo voy a dar la alerta. Prepárense para la batalla. El rostro de Elland estaba sombrío. Comillas, ¿en serio crees que el Ágata Blanca puede hacerle frente a la reina mística? Den órdenes, cesen toda resistencia de inmediato. Comillas, sí, señor. Benjamín salió corriendo. Para entonces, tanto los pasajeros como la tripulación ya habían visto el Don. La mayoría no reconocía el barco ni sabía quién era la reina mística, pero sí comprendían que se acercaba un barco pirata. El pánico, los gritos y el caos se apoderaron de la cubierta. Lilith preguntó con curiosidad, comillas, ¿qué les pasa? Elland actuó con rapidez, intentando tranquilizar a todos. No se alarmen, mantengan la calma, regresen todos a sus camarotes inmediatamente. Del resto nos encargamos nosotros, les prometo que nadie saldrá herido. Mientras daba órdenes a gritos, hizo señas a la tripulación para que mantuviera el orden y envió a sus oficiales a comunicarse con el Don mediante banderas de señales. Mientras tanto, Klein susurró, comillas, ¿qué está pasando? Edward negó con la cabeza. Yo tampoco tengo ni idea. En cualquier caso, mantente alerta. Poco después, todos los pasajeros fueron conducidos de vuelta a sus camarotes. Solo el capitán Elland, sus oficiales Edward, Klein, Lilith y varias docenas de miembros de la tripulación permanecieron en cubierta, observando con nerviosismo la aproximación del Don. Fue entonces cuando se percataron de que otro barco lo seguía de cerca, una embarcación pirata más pequeña. Cuando los dos barcos se acercaron a 7 u 8 metros, el Don se detuvo. Un hombre de mediana edad con gafas salió a la proa. Con una sonrisa cortés, exclamó, comillas, disculpen las molestias. Recorrió con la mirada la cubierta y preguntó, comillas, ¿puedo preguntar quién es el señor Edward? SHFF. Elland, Benjamin y los demás se volvieron para mirar a Edward, con los rostros llenos de asombro. Edward dio un paso al frente, desconcertado. Ese sería yo. El hombre de mediana edad sonrió. Soy el primer oficial del amanecer. He sido enviado por su majestad, la mismísima reina mística, para entregarle algunos regalos. Capítulo 379, el guión de la reina mística. Zas. Ahora todos estaban aún más sorprendidos, uno de los barcos personales de los cuatro reyes se había tomado tantas molestias solo para entregar un regalo. ¿Quién era realmente este Edward? Edward frunció el ceño. Comillas, un regalo. Lilith, encantada, preguntó, comillas, ¿hay uno también para la señorita Lilith? En efecto, asintió el hombre de mediana edad con una sonrisa. Es ese barco pirata que viene detrás. Hay más de 50 piratas despiadados a bordo. Su majestad la reina dijo que tal vez los necesite. ¿Qué clase de regalo es un grupo de piratas? Edward guardó silencio durante unos segundos. Comillas, ¿eso es todo? ¿Su majestad dio alguna otra instrucción? El hombre de mediana edad estaba a punto de negar con la cabeza cuando algo pareció golpearlo. Miró hacia atrás, a la tripulación del Don, y todos gritaron al unísono. Toda la tripulación del Don le desea al señor Edward vientos favorables y mares tranquilos en este viaje, un rápido avance en su camino, y una cálida bienvenida le espera en la ciudad Esmeralda, tal como lo ha decretado su majestad la reina. Klein, que permanecía a un lado, se quedó completamente sin palabras. Esa voz sincronizada, esas expresiones y gestos coordinados. Para un observador externo, esto parecía menos un saludo y más un séquito real aclamando el regreso del propio rey. En un instante, los dedos de los pies de Edward se tensaron dentro de sus zapatos por la vergüenza ajena, y su alma gritó interiormente, alto, por favor, solo detente. Pero para el capitán Elland y los demás, la historia era completamente distinta. Este Edward, a quien la reina mística esperaba personalmente en la ciudad Esmeralda,
Tenía que ser alguien de un rango similar, un pez gordo de verdad. Y habían estado bebiendo, charlando y bromeando con esa persona. Benjamín, en particular, estaba empapado en sudor frío. Rosella la Grande tenía razón. A los poderosos les encanta jugar a ser el cerdo para comerse al tigre. Esto es diabólico. Bueno, el regalo ha sido entregado. Nos marchamos. Hasta la próxima. Con un gesto de la mano del primer oficial, el don giró bruscamente y desapareció en un instante, dejando tras de sí a un grupo de espectadores atónitos que miraban a Edward con expresiones de recelo. Tras una larga pausa, el capitán Elland finalmente habló. Sir Edward, ¿qué debemos hacer ahora? Edward se pellizcó el puente de la nariz con impotencia. Haz como si nada de eso hubiera pasado. Continúa con tus deberes. ¿Qué demonios está jugando Bernadette a estas horas? Iré a revisar ese barco, murmuró Edward. Lilith intervino de inmediato, comillas, yo también quiero ir. Edward asintió con la cabeza a Klein, luego tomó la mano de Lilith y desapareció en un instante, reapareciendo a bordo del barco pirata. Elland y los demás permanecieron en silencio un rato antes de ordenar a todos que se dispersaran y advertirles severamente que olvidaran lo que acababa de ocurrir. En el barco pirata, decenas de piratas yacían fuertemente atados con cuerdas, extendidos sobre la cubierta. Quizás ya habían sido disciplinados antes, estos hombres, tristemente célebres por sus crímenes, ahora estaban callados como ratones, cada uno con una expresión de pavor. Lilith miró a su alrededor con curiosidad. Edward, ¿por qué Bernadette te regaló un grupo de piratas? Para ayudarme a actuar y a digerir. Edward ya había hablado con Bernadette sobre sus planes para este viaje. En resumen, vagaría sin rumbo por los mares en busca de piratas, transmitiéndoles todo el conocimiento oculto posible, pudiera compartirlo o no, para luego eliminarlos. Esto cumpliría con los aspectos de vagabundeo y transmisión de conocimientos de su camino en la elaboración de pociones, al tiempo que evitaría los peligros de difundir demasiado conocimiento místico, como fórmulas, leyes de pociones, métodos de actuación o detalles de la Tierra olvidada. Al principio, Edward estaba preocupado por la imprevisibilidad de encontrarse con piratas en el vasto océano. Como era típico de Bernadette, ella resolvió el problema de la forma más directa posible, enviándole un barco lleno de piratas directamente a él. Pero, ¿realmente puedo digerir la poción de esta manera? Edward lanzó la maldición Imperius sobre algunos piratas y les ordenó que dirigieran el barco para que siguiera muy de cerca a la Gata Blanca. Luego, él y Lilith regresaron al transatlántico. En la cubierta solo estaba Klein. Bueno, no del todo. Otra figura clave acababa de dirigir su mirada hacia ellos con serena indiferencia. Bernadette. Estaba apoyada en la barandilla, no muy lejos de Klein. Sus ojos se deslizaron de la figura rígida e inmóvil de Klein a Edward, y Klein inmediatamente exhaló aliviada, por absurdo que pareciera, aunque la reina mística era ahora técnicamente miembro del Club del Tarot. Conocerla en persona generaba una presión completamente diferente. Sobre todo cuando recordó cómo le había arrebatado la carta del emperador negro justo delante de ella, aún sentía cierta culpa. Edward dudó unos segundos, luego se acercó y susurró con resignación, Majestad, ¿puedo preguntar, qué demonios fue todo eso? Bernadette respondió con otra pregunta, comillas y bien, ¿qué tal te sentiste? ¿Cómo que se sintió? Una mujer poderosa y de renombre, temida en todo el mundo, envía personalmente a sus hombres a entregarte un regalo. Delante de todos, te conviertes en el centro de atención, en el tema de todos los susurros. Edward. Un guión como ese, continuó Bernadette con una leve sonrisa, debería ser justo lo que le gusta a un hombre, ¿no? Se volvió hacia Lilith. Comillas, ¿qué piensas, pequeña? Lilith se rascó la cabeza. La señorita Lilith no lo entiende. Bernadette continuó, aparentemente imperturbable, si las circunstancias lo hubieran permitido, te habría hecho primero humillar por algún villano ridículo, burlarte de la multitud, preocupar muchísimo a tus amigos. Luego haría mi entrada, aplastaría al enemigo y redimiría el momento. El efecto dramático habría sido perfecto. ¿Qué clase de guión cursi y de fantasía de poder se supone que es este? Klein, que había estado escuchando a escondidas, estaba prácticamente cubierto de líneas negras metafóricas. Un momento, están ustedes dos jugando a rol, y nosotros, los demás, somos simples personajes secundarios en su pequeña obra. Bernadette arqueó una ceja. No parece satisfecho. ¿El guión era demasiado burdo? ¿No era lo suficientemente inmersivo? Lo revisaré la próxima vez. Edward levantó las manos de inmediato. No, no, por favor, no, ahórrenmelo.
Ella esbozó una leve sonrisa. Bueno, regreso a Ciudad Esmeralda. No lo olvides, me prometiste que me visitarías. Espera, no me has dicho. Antes de que pudiera terminar, unas enredaderas de guisantes cayeron del cielo como cortinas. Al instante siguiente, Bernadette desapareció sin dejar rastro. Comillas. Edward dejó escapar un largo suspiro, más convencido que nunca de que esta versión de Bernadette era muy diferente de la que había conocido en la novela original. Klein se acercó y le dio una palmada en el hombro, con el rostro radiante de chismorreo. Edward, tu relación con la reina mística no es nada sencilla, lo sabía. Con razón se arriesgó a ir contigo a la tierra olvidada la última vez. Edward se masajeó las sienes. Sí, mi relación con Bernadette es complicada, pero probablemente no de la forma en que te la imaginas. Le estás dando demasiadas vueltas. Todavía no soy mayor de edad, y ella es una anciana de más de 100 años. Si hablamos de edad, ni siquiera calificaría para ser su nieto. ¿Qué clase de relación crees que podríamos tener? Se burló Edward. Para ser honesto, nuestra conexión es puramente transaccional, un intercambio de conocimientos místicos. En pocas palabras, ella necesita algo de mí. Klein lo miró con escepticismo. ¿Comillas sabe la señorita Justicia de todo esto? Entonces sonrió, mostrando los dientes. Edward, no querrás que la señorita Audrey se entere de tu pequeño romance con la reina Mystique, ¿verdad? Edward, este tipo puede dejar de comportarse como si estuviera escribiendo una columna de escándalos. De vuelta en el interior de la nave, cada miembro de la tripulación con el que se cruzaban miraba a Edward de manera diferente. Algunos sentían curiosidad, otros confusión, algunos incluso sorpresa, pero la mayoría estaba silenciosamente aterrorizada. Las miradas incomodaban cada vez más a Edward, así que se despidió rápidamente de Klein con un gesto y se teletransportó de vuelta al barco pirata. Una vez a bordo, desató las cuerdas que ataban a los piratas. Como era de esperar, la mayoría intentó resistirse en el momento en que fueron liberados, solo para ser atados de nuevo al instante por cadenas que se retorcían y reformaban a partir de la propia ropa de Edward. Después de infligir a unos cuantos piratas particularmente osados una probada de agonía insoportable, el resto rápidamente se sometió, intimidado por los gritos de sus camaradas. Edward estaba de pie en la cubierta de popa, mirando al grupo arrodillado abajo. A partir de ahora, les enseñaré un valioso y esotérico conocimiento místico. Quienes ya lo sepan, conocen su valor, y quienes no, lo comprenderán pronto. Necesito que todos escuchen con atención. Si no entienden algo, pregunten. No finjan que lo entienden cuando no es así, ¿entendido? Los piratas se miraron unos a otros, sin saber qué pretendía aquel hombre temible. Pero ante la muerte, lo único que pudieron hacer fue responder al unísono, comillas entendido. Edward alzó con cuidado al pequeño gato negro que llevaba sobre el hombro. Esta es la señorita Lilith. Es mi asistente, una auténtica bruja. Lilith alzó la barbilla con orgullo. Comillas así es. Los piratas se quedaron boquiabiertos. Comillas el gato. Habló. Bueno, dijo Edward, haciendo aparecer una enorme pizarra de la nada, comencemos con los 22 caminos de las pociones. Adoptó el porte familiar de un profesor universitario y comenzó su lección en serio. Comenzó con las 22 rutas de pociones, pasó a varias fórmulas de pociones y luego profundizó en las leyes de la actuación. Algunos piratas, aquellos que nunca habían tenido contacto con el mundo místico, comenzaron completamente perdidos, para luego ir aclarando sus ideas. En cambio, quienes habían oído rumores sobre los Beyonders se entusiasmaron cada vez más. Según los rumores que habían captado a lo largo de los años, estos secretos relacionados con pociones eran invaluables, algo que, de venderse, podría hacerlos ricos más allá de sus sueños más descabellados. Ahora que hemos hablado de pociones, continuó Edward, hablemos de la legendaria tierra olvidada de los dioses. Primero, comenzaremos con su origen. Eso nos lleva al antiguo dios del sol. Hizo una pausa abrupta. Un escalofrío le recorrió la espalda. En el momento en que mencionó al antiguo dios Sol, sintió una creciente sensación de fatalidad inminente. Sin dudarlo, cambió de estrategia. Mejor hablemos de la ciudad de la luna y la ciudad de plata. Para cuando el sol, de color naranja rojizo, se ocultó en el horizonte, Edward ya había terminado de explicarlo todo, tanto lo que se podía decir como lo que no se debía decir. Los piratas lo miraban aturdidos, como si su visión del mundo se hubiera desmoronado y reconstruido por completo. La mayoría incluso empezaba a sentir que, de alguna manera, sus cerebros habían crecido.
En ese instante, Edward percibió claramente una señal de progreso, su poción comenzaba a mostrar signos de digestión. No era mucho, pero el esfuerzo lento pero constante acabaría por transformarse. Edward miró a los piratas y asintió con satisfacción. Me alegro. Escucharon con atención y asimilaron todo lo que les enseñe. Una vez que haya digerido completamente esta poción, no olvidaré la contribución que todos ustedes han hecho. Un pirata levantó la mano con cautela. Maestro, es usted un bello nerd del camino del lector. ¿Es por eso que necesita enseñar a otros para completar su actuación y digestión? Edward le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Comillas, que listo. No solo aprendes rápido, sino que aplicas tus conocimientos y haces deducciones. Te nombro delegado de la clase. El pirata sonrió radiante. Comillas, gracias, profesor. Gracias. Y como delegado de clase, continuó Edward con una sonrisa, necesito que tomes la iniciativa y hagas algo. Lilith. Lilith saltó de los brazos de Edward. Con un movimiento de su varita, él la liberó del hechizo de transformación y ella volvió a ser una niña pequeña. Aunque acababan de pasar horas escuchando teorías ocultas que les hacían perder la cabeza, la visión de su transformación dejó a los piratas boquiabiertos. Lilith arrojó despreocupadamente un trozo de madera al suelo, agitó su varita de nuevo y lo transformó en una daga. Edward dijo con calma, necesito que tomes este cuchillo y te hagas un corte superficial en la garganta. No te preocupes, solo una herida superficial. Un poco de sangre bastará. Capítulo 380, secuestro a medianoche. Otro pirata no pudo esperar para intervenir. Comillas, están recolectando nuestra sangre para algún tipo de ritual o maldición, ¿verdad? Para que siempre los obedezcamos y nunca los traicionemos. Ahora eres el subdelegado de clase. Lilith lanzó otra daga. Muy bien, todos, comencemos. Los dos representantes de la clase se miraron, y sin dudarlo, cada uno se hizo un pequeño corte en el cuello y se hizo caer unas gotas de sangre. Bien, los representantes de la clase han terminado su demostración, ahora es vuestro turno. Lilith agitó su varita de nuevo y conjuró una daga frente a cada pirata. Se puso las manos en las caderas y preguntó con severidad, díganme, ¿quién es la señorita Lilith? Los piratas respondieron al unísono, comillas, es la ayudante de cátedra del profesor Edward. Comillas, ¿y qué más? Comillas, una bruja de verdad, auténtica. Comillas, muy bien. Lilith asintió con satisfacción. Continúa. Entonces. Los piratas se miraron entre sí, dudando. Pero cuando algunos tomaron la iniciativa y se cortaron, los demás los imitaron, pensando que ser sometidos a una influencia sobrenatural era mejor que morir de una vez por todas. Una vez que Edward confirmó que todos los piratas se habían cortado, asintió solemnemente. Siempre recordaré vuestras contribuciones. Al segundo siguiente, sus ojos destellaron, amplificar más distorsión. Una oleada de poder de la secuencia 3 recorrió la cubierta, transformando las heridas superficiales de sus cuellos en heridas mortales. En un abrir y cerrar de ojos, los piratas cayeron como espigas de trigo cortadas en medio de una tormenta, fila tras fila, desplomándose en silencio mientras exhalaban su último aliento. El primer oficial de Bernadette había dejado claro, al llegar esos piratas, que eran todos criminales atroces. Edward no tuvo reparos en matarlos. Se puso de pie y transformó sus cadáveres en piedra, para luego hundirlos en las profundidades del mar. Listo, es hora de volver a comer y descansar. Comillas, la señorita Lilith podría comerse una vaca entera ahora mismo. De acuerdo, te veré hacerlo más tarde. Lilith, comillas 0. Más tarde esa noche. Después de cenar y charlar un rato con Klein, Edward regresó a su habitación para dormir. ¿Quién sabe cuánto tiempo había pasado? Edward se despertó sobresaltado, con los ojos bien abiertos, mirando fijamente el techo de madera bañado por la luz carmesí de la luna. Su intuición espiritual le advertía, algo estaba sucediendo afuera. Miró su reloj de bolsillo, las 3:26 de la madrugada. A esta hora, solo los marineros del turno de noche deberían estar despiertos en el Ágata Blanca. Pero la perturbación parecía provenir del exterior del barco. Tras pensarlo bien, Edward sacó su capa de invisibilidad y se la echó al hombro. Justo cuando estaba a punto de desaparecer, Lilith, que había estado durmiendo boca arriba, abrió los ojos de repente. Comillas, Edward, ¿a dónde vas? Algo está pasando afuera, voy a ver qué pasa. Comillas, yo también voy. Pero llevarte conmigo sería. Puedes convertirme de nuevo en una gatita, dijo, inclinando la cabeza con naturalidad. Coma exacto, fue un lapsus de creatividad.
En cuanto Lilith volvió a transformarse en gata negra, se animó al instante y dio unas cuantas vueltas alrededor de la cama como si estuviera en una pista de carreras cubierta. Luego se lanzó a los brazos de Edward y levantó una patita. Comillas, vamos. Vamos, Edward imitó su tono, y con eso, se apareció silenciosamente en el punto más alto de la gata blanca, observando los alrededores desde arriba. Al poco tiempo, divisó una pequeña embarcación de pasajeros resguardada a la sombra del casco del barco. ¿Otra vez piratas? El corazón de Edward latía con emoción. Descendió silenciosamente desde el punto más alto, aprovechando la resistencia del aire para frenar su descenso y aterrizar sin hacer ruido en la embarcación más pequeña. En ese momento, un puente de madera improvisado conectaba las dos embarcaciones. Bajo la dirección de alguien, varias figuras cruzaban el puente desde la gata blanca, llevando lo que parecían ser mantas. Un momento, no, había gente envuelta en esas mantas. Al observar con más detenimiento, Edward reconoció de inmediato al líder, Aldrich. ¿No se suponía que este tipo era guardaespaldas de alguna empresa de seguridad, andando merodeando así en plena noche? Definitivamente, ese no es el comportamiento de un guardia. Edward siguió en silencio a dos de ellos hasta el camarote del barco más pequeño, que era una modesta embarcación de pasajeros. Las personas, abrigadas con mantas, estaban siendo ubicadas en habitaciones separadas. Abrió una de las puertas al azar y apartó la manta. Dentro había una mujer, probablemente una de las damas de la nobleza. Fue revisando habitación por habitación, 12 mujeres en total. Se trató de un secuestro o de trata de personas. Con el ceño fruncido y confundido, Edward salió del camarote y regresó a la cubierta. Para entonces, Aldrich ya había empezado a dar instrucciones a los demás para que desmantelaran el puente que conectaba los dos barcos. Bajo la luz roja de la luna, Edward divisó a alguien que seguía de pie en la cubierta de la gata blanca, Justellán. ¿Qué demonios? Edward estaba atónito. Incluso alguien con cejas tan pobladas y ojos tan justos resultaba ser tan turbio, andando a escondidas así en plena noche. Pero un momento, ¿no se suponía que este capitán era uno de los personajes más íntegros de la historia original? Elland saludó levemente con la mano. La pequeña embarcación de pasajeros comenzó a alejarse a la deriva de la gata blanca. Mientras la tripulación entraba en los camarotes, Aldrich permaneció en cubierta, aparentemente revisando algo por segunda vez. Tras unos minutos, dejó escapar un suspiro de alivio y se dirigió hacia la cabaña. En ese instante, Edward entrecerró los ojos y, con un pensamiento, cambió la dirección del movimiento de la nave, obligándola a invertir rápidamente su rumbo, de vuelta hacia la gata blanca. El movimiento brusco casi hizo que Aldrich perdiera el equilibrio. Su rostro se ensombreció al instante. Sacó un revólver y corrió de vuelta hacia el timón, justo cuando algunos de los otros miembros de la tripulación salieron corriendo de la cabina, gritando hacia el puente de mando. Comillas X. ¿Qué demonios estás haciendo? Un hombre con una gorra azul marino asomó la cabeza por la cabina, completamente desconcertado. Comillas, no soy yo. Yo no he tocado nada. El barco está navegando hacia atrás solo. Todos se quedaron paralizados por un segundo antes de correr hacia el costado del barco para observar más de cerca. Efectivamente, el barco se estaba retirando. Comillas, jefe, nuestro barco está retrocediendo. Comillas, realmente estamos retrocediendo. Con semblante sombrío, Aldrich observó cómo el ágata blanca se acercaba cada vez más. Tras un breve instante de reflexión, alzó la cabeza de repente y exclamó: ¿Puedo preguntar qué honorable invitado nos está gastando una broma? ¿Podría salir a nuestro encuentro, por favor? Edward estaba a punto de rebelarse cuando vio que Aldrich hacía una señal repentina a sus subordinados. Inmediatamente, 6 o 7 hombres se acercaron para rodear una zona repleta de barriles. Al oír los pasos que se acercaban, Klein, que se escondía tras los barriles, se puso ansioso. Si lo hubiera sabido antes, debería haber despertado a Edward en cuanto oí el ruido. Se había despertado sobresaltado por unos ruidos extraños y los siguió en silencio, solo para descubrir a gente transportando cosas sigilosamente fuera de la gata blanca. Su primer instinto había sido hacer ruido y alertar a todos, hasta que vio al capitán del barco entre ellos, y entonces se percató de lo que estaban moviendo: bultos con forma humana envueltos en mantas. ¿Esto fue trata de personas? Klein, todavía furioso por un incidente similar ocurrido poco antes, los siguió sigilosamente, con la intención de obtener toda la información antes de advertir a Edward. Pero en el momento en que subió a bordo del barco más pequeño, este comenzó a zarpar.
Esto pilló a Klein totalmente desprevenida. Una docena de personas organizando una misión encubierta en plena noche, confabulándose con el capitán de la Gata Blanca y tomándose tantas molestias, solo para secuestrar a un puñado de personas. ¿Estás seguro de que esto es siquiera rentable? En ese instante, Aldrich aceleró bruscamente, agarró un enorme barril que estaba cerca y lo arrojó contra el escondite de Klein. Estallido. Una explosión de llamas surgió cuando Klein saltó y se teletransportó a otro lugar. Los hombres de Aldrich abrieron fuego inmediatamente, pero Klein volvió a desaparecer tras 3 saltos rápidos. Alto. Aldrich alzó el puño, indicándoles a sus hombres que cesaran el fuego. Habló en voz alta. Amigo mío, no sé por qué te has infiltrado en nuestra nave de transporte. No te deseamos ningún mal. Si sales ahora mismo, incluso te daré un pequeño bote para que remes de vuelta a la Gata Blanca. Pero si no lo haces, tendré que tratarte como a un enemigo, y lucharemos hasta la muerte. Sin respuesta. En ese caso. Aldrich bajó el puño con fuerza. Sus subordinados dieron un paso al frente. En ese preciso instante, los guardaespaldas principales cayeron en un estado de frenesí, soltaron sus armas y corrieron despavoridos. Este era el caos provocado por la habilidad de psiquiatra del hambre crepuscular. Klein parpadeó de nuevo, recolocándose en otra posición. Aldrich pareció anticipar dónde aterrizaría Klein y corrió hacia allí como un fantasma. Pero a los pocos pasos, un dolor agudo le recorrió la cabeza, casi haciéndolo tropezar. Apretando la mandíbula, superó el ataque psicológico y disparó su revólver varias veces. La primera bala impactó contra una bola de fuego. El segundo falló por completo. La tercera bala impactó de lleno en Klein, pero su cuerpo se encogió repentinamente y se aplanó hasta convertirse en una figurita de papel. Al instante siguiente, Klein reapareció detrás de Aldrich y, chasqueando los dedos, lanzó una bala de aire comprimido. Aldrich rodó a un lado justo a tiempo, esquivándolo, pero antes de que pudiera ponerse de pie, le siguió otro ataque psíquico, seguido de una ola de conmoción y locura. Klein parpadeó de nuevo, con la clara intención de terminar el trabajo. En ese preciso instante, una voz femenina gritó, comillas, ¿qué está pasando? Una mujer de cabello castaño, ataviada con una capa de piel de bestia, salió de la cabaña, con aspecto somnoliento y frotándose los ojos mientras contemplaba la caótica escena. Aldrich, ¿qué estáis haciendo todos? Klein detuvo inmediatamente sus acciones. ¿Esta situación no es exactamente lo que yo pensaba? Aldrich, agarrándose la cabeza con dolor, hizo señas apresuradamente a sus hombres para que se reunieran y protegieran a la mujer que estaba en el centro, susurrando, señorita Olivia, alguien se ha infiltrado en nuestra nave de transporte. Me temo que es. Olivia dio un respingo, asustada. ¿No dijiste que este plan era infalible? Aldrich respondió, no tiene sentido hablar de eso ahora. Por favor, regresen a la cabina, nosotros nos encargaremos de esto. De acuerdo. La mujer se ajustó rápidamente la capa y, escoltada por 2 guardias, regresó al interior. Durante todo el intercambio, Aldrich mantuvo la mirada fija en Klein, observando que éste no había hecho nada, lo que le llevó a una determinada conclusión. Señor, comillas. Antes de que pudiera terminar, Edward se quitó repentinamente la capa de invisibilidad y dijo con naturalidad, buenas noches, señor Aldrich. La repentina voz sobresaltó a todos. Inmediatamente, las armas se volvieron hacia Edward, solo para transformarse en víboras siseantes en sus manos. Entre gritos de terror, la tripulación soltó sus armas y se dispersó para evitar las serpientes en el suelo. Otro destello de fuego. Klein parpadeó hacia Edward y asintió levemente con la cabeza. Comillas, ¿tú también viniste? Sí, respondió Edward. Oí un ruido, salí a ver qué pasaba y no me esperaba encontrarme con esto. No sabía si se trataba de un secuestro o de trata de personas. Pero ahora. Al verlos a ambos con claridad, el rostro de Aldrich cambió drásticamente. Forzó una sonrisa amarga. Caballeros, esto es un malentendido. Comillas, sí, Edward arqueó una ceja. En realidad somos guardaespaldas de una empresa de seguridad, dijo Aldrich con seriedad. Nuestro trabajo es escoltar a esas 12 mujeres sanas y salvas hasta su destino. Pero por ciertas razones, alguien está intentando matarlas, muy probablemente con una trampa esperándolas más adelante. Por eso decidimos cambiar de barco y de ruta en plena noche. Klein frunció el ceño, pero, ¿quién se tomaría la molestia de atacar a mujeres así? Aldrich guardó silencio durante unos segundos antes de responder, ese es el secreto del empleador. No puedo revelarlo. Pero juro por los dioses que esas mujeres son víctimas inocentes atrapadas en algo mucho más grande.
Luego añadió, podrá confirmar todo esto con mi empleador en breve, pero antes, podríamos poner en marcha nuestro barco de nuevo. Edward chasqueó los dedos. El barco de pasajeros dio una sacudida brusca y luego reanudó su navegación alejándose de la gata blanca. Glenn miró a Edward con asombro. Cambiar la dirección de un barco entero con tanta facilidad. ¿Qué tan fuerte era? Más tarde, Aldrich los invitó a pasar a la cabina y les sirvió café caliente en el salón. Unos minutos después, la mujer de cabello castaño, Olivia, se acercó a ellos. Comillas Klein, gritó. Klein parpadeó, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba mirando a Edward. Su rostro se ensombreció. Olivia, que al principio parecía nerviosa, se animó en cuanto vio a Edward. Fue la señorita Akasa quien te envió a acompañarnos. Sabía que verte durante el día no era una coincidencia. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.